Leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos del 9 al 15. Dicen así: Sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Enseguida, al subir del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo allí Jesús en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, anunciando las buenas nuevas de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este es el pasaje el texto que la liturgia nos trae para hoy. Porque hoy, 21 de febrero, es el primer domingo de Cuaresma. Nos preparamos para la celebración más importante de la cristiandad, que es la Pascua de Resurrección. Este año será el domingo 4 de abril, dentro de 6 domingos. Y la Cuaresma toma justamente su nombre de este retiro de 40 días de Jesús en el desierto que leímos en el pasaje de hoy. El recuerdo de la Pascua, como se imaginan, fue de las primeras celebraciones de las comunidades cristianas, mucho antes de que la Navidad, por supuesto. Los hechos, las experiencias que vivieron con Jesús en Jerusalén, aquella Pascua, marcan el comienzo del cristianismo. En aquellos primeros años, ¿cuándo celebraban la Pascua? Por supuesto, durante la Pascua judía, como Jesús. Jesús había ido con ellos, con sus seguidores y seguidoras a Jerusalén para celebrar la Pascua judía, esa que recuerda la liberación del pueblo judío de Egipto, donde eran esclavos. Pero claro, la iglesia fue creciendo y fueron desarrollándose comunidades fuera del ámbito judío. Ya la cultura iba siendo no judía y la celebración, la fecha de la Pascua no era tan clara. Los judíos, históricamente, celebran la Pascua en el mes de Nisán, que es el mes que coincide con la llegada de la primavera en el hemisferio norte. Y la Pascua comienza con la luna llena, con la primera luna llena de esa primavera. Así que es una fecha astronómica, tiene que ver con el movimiento de la luna alrededor de la Tierra y tiene que ver con la primavera, con las estaciones, con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y esta fecha astronómica también obviamente era un simbolismo muy importante para el pueblo judío. Este año 2021, para la primavera del norte, para nuestro otoño, a partir del 21 de marzo, la luna llena es el 28 de marzo. Y esa es la fecha en que comienza la Pascua judía, que dura una semana, dura entre 7 y 8 días de distintas celebraciones con distinta importancia. Cuando siendo las primeras comunidades cristianas, en el siglo IV, comienza el año 300, y lo que pasaba era que había cierta divergencia en cuándo celebrar esa Pascua entre los cristianos. Y así es que la fecha termina de fijarse en el famoso Concilio de Nicea del año 325, que entre muchas otras cosas, y por qué no decir entre juegos de poder, entre tentaciones también, se fijan muchas cosas que tienen que ver con el perfil de la iglesia a partir de entonces. Entre ellas se fija la fecha en la que toda la cristiandad, todos al mismo tiempo, celebramos
la Pascua, la resurrección de Jesús. ¿Cuándo es esto? La luna llena, la primer luna llena de otoño en nuestro hemisferio, el 28 de marzo de este año. Bueno, lo que establece Nicea es que es el domingo siguiente. Y si la luna llena coincide con un domingo, como pasa este año, el 28 de marzo es domingo, va a ser el otro. Por eso es el 4 de abril. Tantas cosas se fijaron y tanto les decía del perfil. Imagínense que el Concilio de Nicea marcó la institucionalización de la Iglesia cristiana. Fue el concilio del Imperio Romano, del emperador Constantino. Tentaciones y juegos de poder también. Y entre las cosas que se oficializaron es que las mujeres oficialmente dejamos de ser parte del ministerio y del liderazgo de nuestras iglesias y solamente quedamos para las tareas de servicio y de cuidado. Todo se oficializó y hubo todos esos juegos de poder y de tentaciones y bueno, me gusta pensar de todas formas que con el tiempo la Iglesia del Cristo Liberador, que siempre estuvo allí presente, le ganó espacios a la institución. Y así es que hoy en muchas comunidades el género no es un tema que aleje a alguien del ministerio cristiano. En el tiempo de Cuaresma que comenzamos hoy, nos preparamos para la Pascua como Jesús mismo lo hizo. Jesús se preparó para su ministerio, para tomar decisiones, para todo lo que venía después. El Evangelio de Marcos, lo que leímos hoy, es muy particular porque fíjense que a estos 40 días y estas tentaciones les dedica un versículo, uno solo. Es Marcos capítulo 1, versículo 13. Estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y luego menciona que estaban allí las fieras y los ángeles. Algunos recordarán el poema de las tentaciones en los evangelios de Mateo, de Lucas, eso de si eres hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero el redactor del Evangelio de Marcos nos regala esta síntesis brutal de estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Pero también con eso, en esa brevedad, nos deja en nosotros, en nosotras, cuáles son esas tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones que trajeron estos 40 días para Jesús? ¿Cuáles son las tentaciones que la cuarentena nos trae a nosotras, a nosotros, las que nos ha traído? Y podemos imaginarlas si las vivimos. El tiempo de encierro, el tiempo de inseguridad, el tiempo de no saber cómo sigue porque tenemos por delante el otoño y el invierno y no todo está resuelto. Las tentaciones en general tienen que ver con lo individual. Si pudiera conseguir esa vacuna, por lo menos para mí o para mi familia cercana, ¿verdad? Si pudiera anotarme en una lista especial de los primeros, si pudiera salir y hacer lo que quiero. Cuarentena y Cuaresma tienen una raíz común. Cuentan esos simbólicos 40 días que no son ni en una ni en la otra. El aislamiento nos puso a prueba y sacó lo mejor y lo peor de todas, de todos. Para algunos les habrá pasado la soledad con sus momentos difíciles y sus momentos de reflexión. A otros la vida familiar, estar todos y todas en casa las 24 horas del día. Todo este tiempo
está desafiándonos como esos 40 días. Nosotros no estamos en el desierto, pero estamos en una cuarentena que se prolonga. Y en este tiempo de preparación para la Pascua, es bueno que pensemos en nuestras tentaciones como personas, individualmente, como familias, como iglesia. Quizás la mayor sea la de la desesperanza. Fieras y ángeles nos acompañan en esta cuarentena, como a Jesús en el desierto. El Padre Nuestro, que oramos tantas veces juntos, dice: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Permanezcamos libres con fe en Jesucristo, quien vino para nuestra salvación. El último versículo que leímos hoy dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creamos en la buena noticia. Amén.